nombre es César Castro y esto es Ecos del Reino, el podcast. Hoy quiero hablarte de algo que considero indispensable para la iglesia de nuestros días. Se habla mucho de dones, se habla de unción, se habla de ministerios, se habla de llamados, plataformas, crecimiento, influencia y autoridad y poder. Pero hay algo que necesitamos volver a hablar y es el carácter. De eso se titula el episodio de hoy, el carácter del rey. Porque puedes tener talento y no tener carácter. Puedes saber predicar y no tener carácter. Puedes conocer la Biblia y todavía tener áreas profundas de tu carácter o nuestro carácter que necesitan ser transformadas. Puedes tener miles de seguidores y no estar siguiendo verdaderamente el ejemplo de Cristo. Y aquí está el problema. Dios no solamente quiere manifestar su poder a través de nosotros, quiere manifestar el carácter de su Hijo en nosotros. El Evangelio no vino simplemente para cambiar el lugar donde pasaremos la eternidad. El Evangelio vino para transformarnos. Por eso, Pablo dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Observa cuidadosamente. No dice simplemente que fuimos llamados para recibir bendiciones, dice que fuimos llamados para ser conformes a la imagen del Hijo. En otras palabras, Dios quiere formar el carácter del Rey dentro de los ciudadanos de su reino. Jesús comenzó su ministerio proclamando: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Pero inmediatamente después Jesús comenzó a enseñar cómo es que vive una persona que pertenece a ese reino. Y eso es precisamente lo que encontramos en el Sermón del Monte. Mateo 5 comienza con las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los limpios de corazón. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Te das cuenta? Jesús está describiendo el carácter de los ciudadanos de su reino, pero todavía hay algo aún más profundo. Porque cuando Cristo describe al ciudadano del reino, también está revelando su propio carácter. ¿Quién fue verdaderamente manso? Jesús. ¿Quién fue verdaderamente misericordioso? Jesús. ¿Quién fue perfectamente limpio de corazón? Jesús. ¿Quién vino a hacer la paz entre Dios y los hombres? Jesús. ¿Quién padeció por causa de la justicia? Jesús. Las bienaventuranzas no son solamente mandamientos, son un retrato del Rey. Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. El reino comienza donde termina nuestra autosuficiencia. Ser pobre en espíritu significa reconocer: necesito a Dios. El orgullo dice: yo puedo. La humildad dice: sin Cristo no puedo. El orgullo quiere reconocimiento. La humildad quiere obediencia. El orgullo quiere ser visto. La humildad quiere que Cristo sea visto. Juan el Bautista entendió esto cuando dijo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30. Esa frase debería estar escrita sobre el corazón de todo ministro. Que Él crezca y que yo mengüe. Porque cuando nuestro nombre se vuelve más importante que el nombre de Jesús, algo se ha desviado. Cuando defendemos nuestra reputación más que el Evangelio, algo se ha desviado. Cuando necesitamos títulos para sentirnos importantes, algo se ha desviado.
El rey que seguimos lavó pies. El rey que seguimos tocó leprosos. El rey que seguimos se sentó con los rechazados. El rey que seguimos nació en un pesebre. Y el rey que tenía toda autoridad pudo decir: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Muchas personas confunden mansedumbre con debilidad, pero Jesús era manso y jamás fue débil. Tuvo la valentía de confrontar a los religiosos. Tuvo la autoridad para expulsar a los mercaderes del templo. Tuvo la firmeza para decir la verdad, aun cuando sabía que esa verdad lo llevaría a la cruz. La mansedumbre bíblica no significa ausencia de fuerza, significa fuerza bajo control. Cristo tenía poder para destruir a sus enemigos. Pudo, pero decidió morir por ellos. Eso es carácter. En Getsemaní pudo pedir legiones de ángeles, pero dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Ahí vemos el carácter del rey. Poder estar sometido al Padre. Autoridad sometida al propósito. Fuerza sometida al amor. Jesús continúa: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Observa la intensidad del lenguaje. No dice los que tienen cierto interés en la justicia, dice hambre y sed. El verdadero discípulo comienza a desear lo que Dios desea. Empieza a aborrecer aquello que antes toleraba, no porque se considera superior a otros, sino porque el Espíritu Santo está transformando sus deseos. Ya no pregunta solamente: ¿es pecado? Ahora pregunta: ¿agrada esto a mi rey? Eso es madurez. Hay cosas que quizás podamos justificar delante del hombre, pero sabemos que no representa el carácter de Cristo. El ciudadano del reino quiere vivir de una manera digna del rey que representa. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Aquí comienza una de las pruebas más difíciles del carácter cristiano. Es fácil hablar de misericordia cuando no hemos sido heridos. Es fácil predicar perdón cuando nadie nos ha traicionado. Es fácil hablar de gracia hasta que necesitemos extenderle a alguien que consideramos culpable. Pero entonces aparece la cruz. Jesús es clavado. Lo humillaron, lo golpearon, lo escupieron, lo crucificaron, y desde la cruz escuchamos: Padre, perdónalo, no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Eso es el carácter del rey. La cruz no es solamente reveló cuando Dios nos ama, también revela cómo ama a Dios. El carácter del rey es puro. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Dios no está buscando simplemente manos levantadas. Está buscando corazones limpios, porque podemos aprender el lenguaje cristiano mientras escondemos cosas en nuestro interior. Podemos decir: Dios te bendiga, mientras guardamos resentimiento. Podemos predicar sanidad mientras alimentamos pecados secretos. Podemos cantar adoración mientras nuestro corazón está lleno
de orgullo. Por eso David clamó: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y nuevo, un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. David entendió algo. Su problema no era simplemente lo que había hecho. Había algo en su interior que necesitaba la intervención de Dios. Y esto debe ser nuestra oración. Señor, no solamente cambia mi circunstancia, cambia mi corazón. Escucha esto cuidadosamente. El carácter no se reconoce verdaderamente cuando todo está bien. El carácter aparece cuando somos presionados, cuando te contradicen, cuando hablan mal de ti, cuando alguien recibe el reconocimiento que tú querías, cuando te traicionan, cuando tienes autoridad, cuando nadie te está mirando, cuando todos podrían vengarte y decir no hacerlo. Ahí aparece verdaderamente lo que hay adentro. Santiago dice: las pruebas de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1:3. Muchas veces le pedimos a Dios: Señor, forma mi carácter. Pero cuando llega una situación difícil, decimos: Señor, quita esto. Y quizás Dios está diciendo: estoy utilizando esto para formar aquello que me pediste. José necesitó el pozo, necesitó la casa de Potifar, necesitó la prisión, porque antes de confiarle una nación, Dios estaba formando al hombre. Dios fue ungido como rey, pero no inmediatamente sentado en el trono. Hubo cuevas, hubo persecución, hubo lágrimas, hubo oportunidades para matar a Saulo. Pero precisamente allí estaba formando el carácter necesario para llevar la corona. Porque la unción puede llegar en un momento, pero el carácter se forma durante un proceso. Esto es una advertencia especialmente importante para quienes servimos en el ministerio. El talento abre puertas. El carisma atrae personas. La habilidad crea oportunidades, pero solamente el carácter puede sostener el peso de aquello que Dios coloca sobre nuestros hombros. Por eso Pablo, hablando de los requisitos del liderazgo, presta tanta atención al carácter. Habla de ser irreprensible, sobrio, prudente, decoroso, no codicioso, gobernando bien su casa, con buen testimonio. ¿Por qué? Porque Dios, quien eres, importa tanto como lo que haces. Podemos impresionar con el talento. Dios mira el corazón. Mateo 5, 22, 23 declara: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Fíjate que Pablo dice fruto, no espectáculo. El fruto crece, el fruto madura, el fruto necesita raíces, el fruto necesita tiempo. Y cuando el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, comienza a producir el carácter de Cristo. Amor, cuando sería más fácil odiar. Gozo en medio de las dificultades. Paz en medio de la tormenta. Paciencia cuando queremos reaccionar. Bondad cuando otros nos tratan mal.
Fidelidad cuando nadie está mirando. Mansedumbre cuando tenemos poder para responder. Dominio propio cuando nuestra carne quiere gobernarnos. Eso es reino. El, el Señor que nosotros tenemos y en la época que nosotros vivimos es una generación obsesionada con plataformas. Queremos crecer rápido. Queremos ser reconocidos. Queremos influencia. Queremos micrófonos. Queremos seguidores. Queremos títulos. Pero Dios está buscando algo diferente. Dios está buscando hombres y mujeres que pueden cargar su nombre sin avergonzarlo con su carácter. Antes de buscar una plataforma, busca integridad. Antes de pedir autoridad, aprende obediencia. Antes de querer que miles escuchen tu voz, asegúrate que tú estás escuchando la voz de Dios. Porque una plataforma grande con un carácter pequeño puede convertirse en una tragedia. Filipenses 2 nos lleva al corazón mismo del carácter de Cristo. Pablo dice que Jesús sintió en forma de Dios. No se aferró a su privilegio, sino que se humilló y tomó forma de siervo. Y continúa diciendo, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Aquí está el Rey, no sentado primero sobre un trono, sino caminando hacia una cruz. El reino de Dios invierte los valores del mundo. El mundo dice sube, Jesús dice sirve. El mundo dice hazte famoso, Jesús dice niégate a ti mismo. El mundo dice defiende tus derechos, Jesús dice toma tu cruz. El mundo dice haz que te sirvan, Jesús dice el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Marcos 10:45. Ese es nuestro Rey. Pero por eso hoy no quiero preguntarte solamente, ¿vas a la iglesia? ¿Lees la Biblia? ¿Sirves en un ministerio? ¿Tienes un llamado? Quiero hacerte una pregunta más profunda. ¿Tú estás pareciendo más a Jesús? ¿Eres más paciente que hace 5 años? ¿Perdonas más rápido? ¿Eres menos orgulloso? ¿Controla mejor tus palabras? ¿Ama a personas difíciles? ¿Has aprendido a reconocer cuando estás equivocado? ¿Puedes pedir perdón? ¿Puedes servir sin recibir reconocimiento? ¿Puedes celebrar cuando Dios bendice a otro? ¿Puedes mantener integridad cuando nadie te está mirando? Porque la evidencia de crecimiento espiritual no es solamente cuánto sabemos de Dios, es cuánto de carácter de Cristo está siendo formado en nosotros. Iglesia, necesitamos regresar al carácter del Rey. Necesitamos una generación que no solamente tenga su nombre en los labios, sino su naturaleza reflejada en su manera de vivir. Una generación con convicción, pero también con compasión. Una autoridad, pero también con humildad. Con verdad, pero también con amor. Con poder, pero también con dominio propio. Con dones, pero también con fruto. Porque el mundo no necesita solamente escuchar acerca de nuestro Rey.
necesita ver algo de nuestro Rey en nosotros. Cuando perdonas, muestras al Rey. Cuando amas al enemigo, muestras al Rey. Cuando permaneces íntegro, muestras al Rey. Cuando sirves sin reconocimiento, muestras al Rey. Cuando respondes con mansedumbre, muestras al Rey. Cuando se escoges obediencia sobre conveniencia, muestras al Rey. Y quizás esa debería ser nuestra oración hoy. Señor, hazme más parecido a Jesús. No solamente dame más, cámbiame más. No solamente úsame, fórmame. No solamente aumenta mi plataforma, aumenta mi carácter. No solamente permite que prediques acerca del Rey, permite que mi vida revele el carácter del Rey. Padre Celestial, hoy venimos delante de ti, reconociendo que necesitamos ser transformados. Perdónanos cuando hemos deseado tus dones más que tu carácter. Perdónanos cuando hemos buscado reconocimiento más que santidad. Perdónanos cuando nuestras palabras han hablado menos de Cristo. Quita el orgullo. Sana nuestras heridas. Limpia nuestros corazones. Enséñanos mansedumbre. Enséñanos misericordia. Enséñanos obediencia. Danos dominio propio. Haznos hombres y mujeres íntegros cuando nadie nos mira. Y que cuando el mundo nos vea, pueda encontrar en nosotros un reflejo, aunque imperfecto, puedan ver nuestro Rey. Que disminuyamos nosotros para que Cristo crezca. Y que nuestra vida pueda declarar: aquí vive un ciudadano del reino. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Soy César Castro y esto ha sido Ecos del Reino, el podcast. No basta con hablar del reino. Tenemos que representar al Rey. Y para representar al Rey necesitamos permitir que el Espíritu Santo forme en nosotros el carácter del Rey. Dios me los bendiga. Hasta el próximo episodio. Chao. Jesús vive, una voz en el desierto. Yeah, yeah. Cuando el alma necesita dirección, Dios siempre habla al corazón. Su palabra trae nueva vida, luz eterna y esperanza infinita. Cada semana Él hablará, tu fe en Cristo crecerá. Abre hoy tu corazón. Escucha su voz, una voz en el desierto podcast. Una palabra para tu corazón. Liberación, Sanidad y restauración. cada semana. Un mensaje de salvación. Cristo vive, Cristo reina. Su verdad nos guiará. Una voz en el desierto podcast. La esperanza brillará. Una voz en el desierto podcast, Donde la palabra transforma.